En el video anterior, hablamos de Aya Nishitani y el proceso creativo que llevó para escribir sus novelas Digital Devil Story Megami Tensei, las cuales marcaron el camino para el sistema de invocación de demonios en la saga Shin Megami Tensei. En dicha historia, el protagonista es Akemi Nakajima, creador del programa de invocación de demonios, quien combina sus extraordinarias habilidades de programación con sus conocimientos en la magia y ocultismo. Hoy hablaremos de Steven, creador de dicho programa, centrándonos en la historia de los videojuegos. I'm trusting you with this. Go and return to your original world. I don't think it's very useful to speculate on what God might or might not be able to do. Este personaje toma inspiración del fallecido físico inglés Stephen Hawking, con quien a simple vista comparte solo unas cuantas características, como el hecho de que ambos utilizan una moderna silla de ruedas y fundamentan sus ideas en la física teórica. Sin embargo, las teorías e ideas del Steven real se relacionan más de lo que uno pensaría con el Steven ficticio. Pero primero, ¿cuál es la historia de Steven? Al igual que su contraparte del mundo real, vivió una juventud convencional hasta que fue dejado en silla de ruedas por el ataque de un demonio, el cual apareció cuando Steven experimentaba con su ambicioso proyecto de las terminales, y accidentalmente una terminal se enlazó al Expanse, que es el mundo donde residen y de donde provienen los demonios. Cabe resaltar que antes del ataque, este demonio trató de comunicarse con Steven. Sin embargo, la existente barrera lingüística entre ambos personajes desató la hostilidad del demonio, atacando y dejando parapléjico a Steven. Ahora bien, considero importante mencionar la causa del ataque, puesto que esta se convirtió probablemente en la principal motivación de Steven para desarrollar la que quizás es la cualidad más importante del programa de invocación de demonios: la traducción del lenguaje demoníaco al lenguaje humano, la cual se complementa con un sistema de almacenamiento de demonios y un registro de mapas. En la primera entrega de Shin Megami Tensei, Steven distribuyó el programa de invocación de demonios a través de internet a miles de usuarios vía email, con la esperanza de que alguien lo utilizara ante las futuras calamidades que ocurrirían en Tokio. Apoyaría a Kazuya ocasionalmente con mejoras y actualizaciones de su programa, las cuales ampliarían su almacenamiento y mejorarían el desempeño en la comp de nuestro protagonista. En Shin Megami Tensei 2 tendría un rol similar, pregonando sobre la catástrofe que se avecina a Tokyo Millennium y sobre la importancia de que la humanidad utilice el poder de los demonios para hacerle frente al caos que se avecina. Al conocer a Aleph, lo reconoce como un guerrero digno para utilizar su programa y decide instalarlo en su comp. Al igual que en la primera entrega, Steven tendría breves apariciones donde proporcionaría a Aleph distintas mejoras, tales como análisis de características de demonios y un sistema de identificación de objetos. En Shin Megami Tensei 3, Nocturne, jamás se habla sobre Steven ni del programa de invocación de demonios, siendo este último innecesario, pues el Demifiend tiene la capacidad de invocar demonios por su propia cuenta. No obstante, su sistema de terminales continúa presente en el juego y, al igual que en entregas anteriores, resulta ser una herramienta imprescindible. En Shin Megami Tensei 4, Steven reaparece con un rol más importante que en entregas anteriores, pues sus apariciones son más recurrentes y con un mayor impacto en la historia. A lo largo de esta entrega aparece ante Flynn en varias instancias de la historia. Sin embargo, la más significativa se da si Flynn se mantiene en la ruta neutral, pues Steven aparece para auxiliarlo en el bosque monocromático, un lugar que existe en el Expanse, y donde residen los entes conocidos como The White. Ahí le habla a Flynn sobre las intenciones de estos seres y sobre lo equivocada que es su visión nihilista de querer destruir toda existencia en el universo. Además, se nos da a entender que es él quien creó a Burroughs, la inteligencia artificial utilizada en los guanteletes de los samurái del reino oriental de Mikado, quien además, según lo que implica el mismísimo Steven, fue creada a imagen y semejanza de la diosa de Tokio. En el Challenge Quest DLC For the Past, For the Future, se nos presenta una breve historia en la que Steven lleva a Flynn al pasado para apaciguar a un incontrolable masacado,
y asegurarse de que los hechos en la historia sucedan tal como están escritos. En Shin Megami Tensei 4 Apocalypse, Steven adopta brevemente una identidad alterna, con la cual aparece en varias ocasiones para auxiliar a Nanashi y sus amigos ante la amenaza de Shisha. En las instancias finales del juego, Steven aparece para mostrarle a Nanashi el camino hacia el universo de Yakuza. Y dependiendo de la ruta que el jugador elija, Steven reaccionará de forma distinta. En el Challenge Quest DLC, Los Mesías en el Reino del Diamante, Steven se nos presenta como el superjefe en este breve arco que reúne a los protagonistas anteriores, Kazuya, Aleph, Demi-Fiend y Flynn, junto a Nanashi en una batalla para cambiar el destino que ha sido retorcido por Yakuza. Este momento es icónico por dos cosas, pues es la primera vez en toda la saga donde Steven muestra su verdadero poder, levantándose de su silla de ruedas. Además, es la primera y única vez hasta la fecha en la que todos los protagonistas de la línea principal se han reunido. ¿Por qué incluir a Steven en Shin Megami Tensei? A lo largo de los años, los fans de la saga han teorizado sobre la verdadera relación del personaje ficticio con Stephen Hawking, la cual, a simple vista, pareciera remitirse a similitudes superficiales con su contraparte del mundo real. Stephen Hawking era ateo. Él negaba la existencia de Dios y enunciaba que el universo estaba regido por las leyes de la física. Además, consideraba que la existencia de un Dios a imagen y semejanza del ser humano era algo descabellado, pues no consideraba que los seres humanos fueran seres de relevancia en un lugar infinito como el universo. El Steven del videojuego no es ateo, pues reconoce y está consciente de la existencia de Yakuza, así como de ángeles y demonios. There is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. ¿Por qué basarse en Stephen Hawking? Koji Koshi Okada, uno de los creadores de Shin Megami Tensei, habló un poco del tema en una entrevista que le fue realizada en 1994. El famoso físico teórico Stephen Hawking se opone a la existencia de Dios sobre una base científica. Ese es el punto de partida en su teoría. Me preguntaba por qué una persona con este tipo de pensamiento se volvería un tema tan popular en el extranjero. Su teoría popularizó la idea de que el universo se rige por principios fundamentales de la física y no por un dios. Leí el trabajo de Hawking traducido al japonés y me parece una afirmación bastante razonable, pues como una persona japonesa que no cree en la existencia de un solo dios, creo que esa parte de su teoría es fascinante. Usamos al personaje de Steven para expresar visualmente esta idea en el Shin Megami Tensei original. Presuntamente, el trabajo al que Okada se refiere es el libro Breve Historia del Tiempo, que fue publicado en Japón en 1989, y al cual se reconoce como la obra en la que el físico transmite sus teorías de una manera simplificada. Y tiene bastante sentido, pues al igual que como esta obra transmitió de manera simplificada conceptos científicos complicados, el Steven del videojuego sirve el mismo propósito, pues presenta ante los protagonistas tecnología muy avanzada pero con una forma de operar muy sencilla. Como dato curioso, algunos fans llegaron a especular que Steven podría estar basado también en el personaje llamado Father Esteban, del film de 1981 Evilspeak, pues se trata de un monje fallecido que habita una misteriosa computadora que puede invocar demonios al mundo real. Un tema que nos resulta bastante familiar. Personalmente creo que esto no es más que una coincidencia, una muy grande, pero nada más. Ya vimos la historia de Steven a lo largo de la saga y también los motivos de los desarrolladores para incluirlo en el juego. Pero, ¿qué representa Steven en Shin Megami Tensei? El personaje de Steven va mucho más allá de ser el creador del programa de invocación de demonios o de solo ser un científico que viaja entre dimensiones a través de agujeros negros. Puede sonar ridículo el hecho de que un programa de computadora creado por inteligencia humana fuera la herramienta clave para derrotar a entidades trascendentales como Lucifer, Satán o el mismísimo Yakuza. Pero, siguiendo lo dicho por Stephen Hawking, esta idea no es para nada descabellada. Hay una diferencia fundamental entre la religión, que está basada en la autoridad, y la ciencia, que está basada en la observación y la razón. La ciencia ganará porque funciona.
El orden es obediencia absoluta que no tolera el pensamiento crítico. Por otro lado, el caos es un conflicto eterno donde solo la fuerza prevalece. Steven es el punto neutral, un camino en favor de la humanidad, donde estos rechazan a los dioses y demonios y deciden confiar en su propia inteligencia y capacidades. El libre albedrío y el razonamiento humano son lo que precisamente hace posible la existencia y destrucción de dioses y demonios, despojándolos de su atributo divino al ser dependientes de la naturaleza humana. The power of observation has the ability to make certain and stable what is uncertain and without form. The axiom did not give gods the power of observation. Only humans have that power. Humans have the ability to change the answer they have found into faith, and eventually into truth. This can invigorate the gods, but it can also kill them. Un claro ejemplo de esto es la batalla final en 2 de las rutas de Apocalipsis, donde es despojado de su divinidad y se nos muestra en un estado demonizado. El mismo artbook oficial de Apocalipsis confirma esto, pues menciona que su forma demonizada representa la manera en la que el judaísmo y cristianismo antiguos percibían a los dioses paganos, que son dioses no trascendentales, es decir, cuya naturaleza estaba atada a la misma realidad que el humano percibe. Además, según Kazuyuki Yamai, director de Shin Megami Tensei 4 y productor de Apocalipsis, y Yusuke Miyata, escritor de Apocalipsis, Steven es uno de los pocos seres en el universo que han abandonado el círculo de transmigración, también llamado el ciclo del samsara, un ciclo donde el alma abandona el cuerpo físico cuando éste muere y se transporta a otro para iniciar una nueva vida. En pocas palabras, un ciclo de sufrimiento perpetuo en vida y muerte. En el budismo, lograr trascender este círculo es el equivalente a alcanzar el nirvana y convertirse en una especie de Buda, un ser libre de ataduras y con una paz interna inquebrantable por cualquier circunstancia externa. Gracias a esto, Steven, aun y con las limitaciones del entendimiento humano, ha logrado interpretar qué es The Axiom, es decir, es capaz de comprender la mecánica y la génesis de la existencia. Steven se ha convertido en la personificación del concepto occidental de Dios, pues logró degradar en inmanente lo trascendente. If you wish to defeat it, then as someone else who has transcended humanity, I will give you one final. ¿Ustedes qué opinan o cuáles son sus teorías acerca de Steven? ¿Creen que aparezca en Shin Megami Tensei 5? ¿Cuál sería su papel en esta nueva historia? Y bueno, aquí termina el video. Si les gustó, suscríbanse, dejen un like, un comentario, críticas constructivas, todo es bien aceptado. Sigo trabajando en más videos como este, espero que les haya gustado, muchas gracias, nos vemos.